Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Deño Macías y, bueno, primero un agradecimiento al comité organizador por el esfuerzo de organizar este congreso y especialmente a Diego González por la invitación. En esta charla les voy a platicar sobre una clase de gráficas que hemos estado estudiando para unos 3 años. Son las gráficas de segmentos disjuntos en el plano. Y bueno, aunque estas fueron definidas por ahí en el 2005, la verdad es que están fuertemente apoyadas en dos conceptos. El primero es las gráficas de Messer, que se estudian más o menos desde los 50, y el segundo son los dibujos rectilíneos de las completas. Este, Voy a platicarles un poquito sobre algunos trabajos previos, algunos resultados que la gente ha obtenido sobre esta familia de gráficas. Luego les voy a platicar sobre 5 resultados que hemos acumulado a lo largo de estos 3 años sobre estas gráficas y finalmente pues les voy a decir algunas cosas que no nos han salido. Entonces vamos a iniciar un recorrido breve sobre las gráficas de Messer. Recuerden ustedes que las gráficas de Gnesser se definen sobre, tómense todos los K-conjuntos eh, que existen en el conjunto de 1 al n. Obviamente K, en particular K menor o igual que n medios. Y luego a dos K-conjuntos los van a formar una arista si solo si son disjuntos. De ahí la relevancia de que el K sea menor o igual que n medios. Si esta condición no existiera, entonces nuestra gráfica sería trivial. De la definición saltan de manera inmediata varias propiedades de regularidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sabemos cuántos vértices tienen, sabemos cuántas aristas tienen, son súper regulares. Si uno toma el valor mínimo que puede tomar K, pues estamos hablando, las gráficas de Messer se vuelven las completas. Y si nos vamos al otro extremo, si K es lo más grande que puede ser, entonces estamos hablando de un emparejamiento perfecto. Son supersimétricas, vértices transitivas, aristas transitivas, el grupo de homomorfismo más o menos fácil de determinar, etcétera, ¿no? Y bueno, probablemente una de las razones por las que estas se hicieron famosas fue este teorema que Kneser lo planteó como conjetura allá en el 55, me parece. Kneser observó que usando argumentos combinatorios él podía proponer coloraciones de este tamaño para estas gráficas y él conjeturó pues que ese era el número correcto, ¿no? Que no se podía hacer de mejor manera. Unos veintitantos años después, igual usando métodos de topología algebraica, demostró la cota inferior, estableciendo así la conjetura. Muy bien, y bueno, hasta la fecha la verdad es que las gráficas de Messer siguen bastante activas, ¿no? Miren, aquí yo no me he clavado mucho en seguir los antecedentes todos de Messer, pero aquí hay unos cuantos. Por ejemplo, se ha estudiado la hamiltonicidad, se ha estudiado el espectro de las de Messer, el polinomio cromático. Matusek pudo en 2004 encontrar una demostración puramente combinatoria del teorema de Loaz. Se sabe el diámetro, se ha estudiado la superconexidad, están también metidas en cosas de códigos en gráficas, etcétera. Es activo bastante, ¿no? Muy bien, entonces, siguiendo esta noción de disjuntez, por ahí en 2005, Gaby Araujo, Jorge Urrutia, Ferran Hurtado, Marc Noy y Adrián Dumitrescu definieron unos tipos de gráficas geométricas inspirados en estas de Messer, ¿no? Miren, una manera genérica de definir estas gráficas geométricas tipo Messer, que les llamamos, es la siguiente. Consideren ustedes un conjunto finito de objetos geométricos y simplemente vamos a formar una gráfica como sigue. Ese conjunto finito de objetos geométricos van a ser los vértices y vamos a poner una arista entre dos de ellos si son ajenos. Y ya nosotros decimos que esa es la gráfica de disjuntez asociada, o es la gráfica geométrica tipo Messer asociada a la colección de objetos P. Ha habido varios gráficas geométricas tipo Messer que la gente ha estudiado. Aquí les voy a presentar solamente dos. Les voy a presentar estas que están dadas por las curvas X monótonas ancladas y las que estamos estudiando nosotros. Entonces, miren, una curva es anclada
si nace en el eje Y, si inicia en el eje y es X monótona en el sentido de que siempre crece en la dirección positiva del eje de las X, es decir, estas curvas no tienen prohibido regresarse en la dirección de X. Entonces, esa es una colección de curvas X monótonas ancladas y pues el criterio ya les dije, ¿no? Agarramos, por ejemplo, estas tres rojas, fíjense que ellas son disjuntas a pares y entonces sus vértices correspondientes acá pues tienen que estar todos conectados. Entonces, esta es la gráfica geométrica tipo Gneser asociada a este conjunto de objetos. Y bueno, les comento que por ahí desde 2005 había una conjetura que decía que precisamente este tipo de gráficas que provienen de estas curvas, pues que en ellas el número de clan es muy parecido al número cromático, que difieren en a lo más uno. Y bueno, finalmente en 2020 pudieron demostrarlo. Bueno, el segundo concepto, les digo, sobre el que descansa las gráficas que nosotros definimos, son los dibujos rectilíneos de la completa KN. Recuerden ustedes que para definir un conjunto rectilíneo, pues el primer ingrediente que uno necesita es un conjunto de puntos en posición general. Recuerden ustedes, posición general significa no tres vértices alineados. Entonces aquí tenemos este conjunto de 7 puntos denotado por P. Es un conjunto de puntos en posición general. Acá tenemos el conjunto de puntos rojo, otra vez 7 puntos, otra vez posición general. Y simplemente para obtener el dibujo correspondiente rectilíneo de manera está únicamente determinado, simplemente lo que hacemos es trazar todos los segmentos entre ellos. Y entonces, pues, tenemos el dibujo rectilíneo de K7 azul y tenemos el dibujo rectilíneo de K7 con vértices rojos. Entonces, estos son dos dibujos rectilíneos asociados al mismo K7, son dos formas de representar al K7, pero son diferentes, significativamente diferentes, una manera de ver que son diferentes contando los cruces. Aquí yo me permití enfatizar con estos pequeños cuadraditos naranja cada cruce, y entonces el dibujo azul tiene 25 cruces, mientras que el otro tiene solamente 9, ¿no? Entonces, este es el problema del número de cruce rectilíneo de la completa. O sea, el número de cruce rectilíneo de la completa no es otra cosa que sobre todos los dibujos rectilíneos de KN, agárrate aquel que tenga el menor número de cruces, y ese número es precisamente el número de cruce. Entonces, este problema, pues es un problema ya, podríamos decir, clásico de la geometría discreta, pues sin embargo, pues más o menos la cosa todavía le falta. Miren, el entero más grande, n, para el que se sabe el número rectilíneo exacto es K30, y de ahí para arriba no se sabe nada. Hay cotas superiores e inferiores y ya más o menos están pegadas una a la otra, pero pues todavía nos falta mucho por entender, pues estamos lejos. Bueno, pero uno que sí ya resolvieron de tiro es una variante del número de cruce de estos mismos dibujos de la completa, que se le conoce como el número de cruce local de la completa. Igual que antes, consideren un dibujo geométrico de la completa de KN, y ahora en lugar de fijarnos en todos los cruces, simplemente nos vamos a fijar en la arista más cruzada. O sea, cada arista puede que se cruce o no, pero agárrense una que haya recibido la mayor número de cruce y entonces cuenten, o sea, el número de cruce local es el número de veces que cruzaron a la arista más cruzada. Por eso es local. Entonces, este problema fue totalmente resuelto en 2017 por Bernardo y por Silvia, y lo vamos a usar en uno de nuestros resultados. Muy bien, finalmente vamos a hablar de las gráficas de segmentos disjuntos, que es otra variante de estas gráficas geométricas tipo Gneser. Y bueno, pues como les estaba diciendo, aquí nosotros, nuestro dato de salida es un dibujo rectilíneo de KN. Entonces aquí, por ejemplo, tengo este dibujo rectilíneo en el que los puntos están en posición convexa. Y nuestros objetos geométricos van a ser las aristas, van a ser estas aristas rectilíneas, ¿no? Entonces, fíjense, para este segmento P4, P5, nosotros lo representamos aquí con este puntito, con este vértice P4, P5. Y entonces nos dice que el segmento P4, P5 está adyacente a otros 6. Pues claro, van a ser estos 6 segmentos de acá arriba que no tienen nada, que son disjuntos de ¿no? Entonces,
De esa manera nosotros construimos a partir de un dibujo rectilíneo de la completa, a partir de ahí construimos nuestra gráfica de disjuntés o gráfica de segmentos disjuntos. Y sería esto. Entonces, precisamente nuestro objetivo pues es entender este tipo de gráficas de lo más que podamos, ¿no? Muy bien, aquí otro ejemplo. A ver, fíjense. Aquí los puntos estaban en posición convexa, eran 6. Y aquí los puntos pues, están lejos de estar en posición convexa, ¿no? Tenemos 3 en el casco convexo y luego otros 3 adentro. Y entonces su correspondiente gráfica de disjuntos, de segmentos disjuntos es esta otra. Entonces aquí déjenme, se las pongo juntas, nada más para que vean el rollo de los cruces. En realidad, la variable que está aquí influyendo son los cruces. Entonces, fíjense, estas dos son gráficas de disjuntés. Esta viene del conjunto de puntos en posición convexa y esta viene de los dos triangulitos anidados. Y entonces, pues esta es nuestra selva, ¿no? Esta es nuestra clase de gráficas que andamos estudiando. Muy bien, ¿qué se sabe para las gráficas de segmentos disjuntos? Pues los primeros que iniciaron a estudiar esto fueron, como les decía, de hecho ellos las definieron junto con otras gráficas geométricas. O sea, aquí nos importa que sean disjuntos, pero pues también pueden los objetos sean disjuntos, pero también definieron cuando se intersectan, etcétera. Hay unos 2 o 3 tipos de esas cosas, pero yo creo que estas son las que más han llamado la atención. En fin, ellos, igual que en el caso de Gneser, lo primero que propusieron fue estudiar el número cromático. Nada más que aquí, el número cromático que ellos, el parámetro que ellos propusieron fue el máximo del número cromático que un dibujo de KN puede alcanzar. Y las primeras cotas que encontraron o que reportaron ahí donde definieron esto, pues fueron estas, ¿no? Que el DN está entre estas dos partes. Y luego más, uh, recientemente, Ruy Fávila y David Wood y Johnson establecieron el número cromático exacto para cuando el conjunto de puntos es convexo. Fávila y Wood establecieron la cota inferior y Johnson estableció la cota superior mediante un algoritmo que da coloraciones que lo que producen es exactamente este número. Lo que necesita es exactamente este número de colores. Antes, Kupitz, en un problema de segmentos, pero no necesariamente llamándoles de este modo, publicó un resultadito en el que esencialmente lo que dice es el número de independencia de las gráficas de disjuntés, de estas que vienen de dibujos rectilíneos, de la gráfica completa, es n-1 o n. Lo vamos a usar más adelante. Muy bien, Pasch y Tarlostad en 2017 también estudiaron estas gráficas de segmentos disjuntos, pero en un ambiente un poquito más general. En RM, en lugar de R2, ellos lo hicieron para RM. Y miren, demostraron, por ejemplo, que el número cromático pues, está acotado por arriba por un polinomio que depende del número de clan de estas gráficas. Y también que ambos parámetros, tanto el clan como el cromático, pues son LP2, ¿no? Otro artículo que encontramos en el que estudian cierta variante del número de independencia. No son conjuntos independientes libres, tienen ahí alguna restricción, pero por alguna razón les interesaron a Oswin y a Birgit y entonces pues establecieron esta cota superior para ese número de independencia especial. Muy bien, y ya esencialmente eso es todo lo que nosotros hemos encontrado sobre este asunto de las gráficas de segmentos disjuntos. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito sobre nuestros resultados. Les digo, es un acumulado de lo que hemos entendido durante unos 2 o 3 años. Entonces, es con varias gente, aquí les voy diciendo. Bueno, entonces déjenme les comento primero sobre número cromático. Miren, acuérdense que esta es la gráfica de disjuntés que corresponde al dibujo en el que los puntos están en posición convexa. Y aquí consideren esta coloración. Es una coloración propia, es una 4 coloración propia de esto. Y luego lo que hicimos fue, fíjense en los correspondientes segmentos y coloreen los correspondientes segmentos del dibujo a como marca aquí, ¿no? Por ejemplo, el B2, B5 de verde, acá está, ¿no? B2, B5 de verde. Y bueno, lo que uno pronto se da cuenta es que este problema de determinar el número cromático, determinar buenas coloraciones para la de disjuntés, es exactamente lo mismo que colorear segmentos, que colorear todos los segmentos del dibujo. No es una coloración propia, no es una coloración estándar, pero tiene la siguiente propiedad
necesaria y suficiente. Cada par de segmentos verdes debe ser, ya sea, deben intersectarse, ya sea mediante cruce o mediante extremo. Entonces, pues ese era nuestro problema, ¿no? Al final nosotros lo que andábamos pensando era en colorear segmentos de dibujos rectilíneos de la completa, en la que la única restricción que teníamos era que segmentos del mismo color deben tener contacto. Entonces, esta es una 4 coloración. Aquí les enseño una 3 coloración del mismo dibujo. De hecho, ese es el número cromático para ese dibujo. Y entonces, el primer resultadito. Miren, como les decía, motivados por el resultado de Ruy Wood y Johnson, en el que determinaron el número cromático del convexo, bueno, dijimos, pues, ¿qué pasa si ponemos dos convexos, no? Pero no pusimos cualesquiera dos convexos, pusimos a esto que se llama la doble cadena. La doble cadena es un conjunto de puntos que es más o menos famoso porque es máxima, es extremo en varios parámetros. Por ahí desde el 2000 ha sido como de los caballitos de batalla básicos a la hora de estudiar parámetros en geometría discreta. Y entonces tiene esta propiedad, miren, obviamente son dos convexos encontrados, cóncavos, uno enfrente del otro, y la propiedad que cumplen, importante, es que si uno traza una recta entre dos puntos de la cadena de abajo, siempre va a dejar a los puntos de la cadena de arriba del mismo lado. O sea, no separa cadenas. Lo mismo con la de arriba. Cualquier recta entre cualquier par de puntos de arriba siempre deja por abajo a la cadena de abajo. Entonces, nuestro primer resultado es que encontramos el número cromático exacto. Es significativamente distinto del convexo, donde precisamente esta F de L que está definida aquí es precisamente el número correcto de colores que encontraron para el convexo. Entonces, ahí les va 3 ideas de cómo demostramos esto. La primera fue darnos cuenta de que siempre hay una coloración para la doble cadena con esta cantidad. Eso es muy fácil, a ver. Agárrense la cadena más larga, la que tenga más puntos, colorenla como dijo Johnson, y simplemente para el resto de los puntos de la otra cadena, gástense un color en cada uno. Agárrense un punto, tracen todos los segmentos hacia todos lados y gástense el color rojo aquí, un color nuevo. Ahora, agárrense otro punto acá y tracen todos los segmentos que faltan y a esos todos pónganles un color nuevo. Entonces, eso va a resultar en una coloración propia de esas que nos gustan. Y entonces eso muestra que esta primera observación es correcta. Hicimos inducción sobre el tamaño de la cadena más corta, pero el trabajo realmente técnico estuvo en entender un poco más a las coloraciones buenas de los convexos. Johnson, Ruy Wood nos dijeron cuál era el número correcto de colores que necesita el convexo, pero más o menos algo que tuvimos nosotros que hacer fue entender propiedades comunes que todas esas que tienen el número de colores correcto debe tener. Entonces ahí descubrimos como 2 o 3 propiedadcitas que nos permitieron tronar este asunto. Muy bien. Siguiente problema. Entonces, este es un problema que atacó mi estudiante que prácticamente resolvió mi estudiante de maestría, Jesús García Dávila, y consiste en este parámetro que fue uno de los primeros que les presenté, el máximo de los números cromáticos para cuando hay n puntos. Entonces, aquí resalté este n-2 porque precisamente lo que dice el teorema de Jesús es que el número de n es exactamente n-2 si, solo si tenemos 16 puntos o menos. Y aquí las ideas principales, miren, nos apoyamos fuertemente en lo que aprendimos de la doble cadena, también usamos lo del convexo, y aquí este resultado de Shegers-Peters, que es como de 2017, en el que establecieron que cada conjunto de puntos en posición general con 17 puntos tiene un hexágono convexo, que como muchos de ustedes saben, en realidad esta es una pequeña parte del número de Erdos-Shekeres, que te dice, dado un entero R, yo te puedo decir más o menos que si pones suficientes puntos, siempre vas a poder encontrar un convexo de tamaño R. Es como extremal, es como Ramsey. Un convexo de tamaño R es inevitable si ponen suficientes puntos. Y aquí el parámetro pues es cuántos puntos necesito para garantizar. Ahorita las cotas están exponenciales, etcétera, pero para 17 ya lo resolvieron. Para 6, perdón. Si ustedes quieren un hexágono convexo, basta con que tengan 17 puntos. Cualquier conjunto de 17 puntos tiene un hexágono convexo. Bueno, este resultado
Entonces nos dice que este rollo de n-2 ya no es más válido para 17 o más. Para 17 o más va a ser n-3 o menos. Y la parte complicada aquí de la demostración fue que fue demostrar que este conjunto de puntos, de 16 puntos, aquí le hice un zoom para que se vea mejor cómo está el rollo, pues no se podía colorear con menos de 14 colores. Entonces aquí tenemos muchas dobles cadenas, tenemos mucha simetría, tenemos muchos convexos, obviamente no tenemos un hexágono convexo y nos clavamos en y por cuestiones de herencia que tienen estas coloraciones fue suficiente con demostrar que este conjunto de puntos en particular no se deja con menos de 14 para establecer ese rollo de que dn es igual a n-2 y solo si n es menor o igual que 16. Muy bien. El siguiente resultado es uno sobre hamiltonicidad. Prácticamente resolvimos ya el rollo para hamiltonicidad. Y nada más aquí una nota, ¿no? ¿Qué va a significar un ciclo hamiltoniano? Visto desde nuestro punto de vista que nos gustan los dibujos. Bueno, pues no es otra cosa que una etiquetación, es una etiquetación un ordenamiento de todos los segmentos del dibujo, en lo que simplemente dos segmentos que son consecutivos en este orden, pues tienen que ser ajenos. Y si uno puede encontrar esa etiquetación desde el primer segmento hasta el final, pues ya, eso es un ciclo hamiltoniano. Muy bien. Pues lo que hicimos fue demostrar que casi todo es hamiltoniano. Lo único que no es hamiltoniano es de n, si el conjunto de puntos es 5 o menos, eso no es hamiltoniano y más o menos fácil de ver. Y para 6, el único que no es hamiltoniano es cuando está en posición convexa. De ahí en más, todos los conjuntos de puntos con 6 puntos sí es hamiltoniano. Bueno, les platico más o menos qué hicimos. Miren, estuvimos tratando ahí con 7 puntos y 8 puntos se puso medio latoso. Les decía, de 2 a 5 es fácil, pero 7 y 8 simplemente no encontramos una manera fácil y tuvimos que ir a la base de datos de Osmin, en la que tienen, ustedes saben, todos los conjuntos de puntos que son combinatoriamente equivalentes hasta 11. Esos son como 3.465 conjuntos de puntos. Afortunadamente las computadoras no batallaron, pronto nos dijeron si eran hamiltonianas o no, principalmente porque son gráficas chiquitas. Bueno, entonces digamos que por computadora salió de 8 puntos o menos, y luego combinamos un par de resultados. Por una parte, el resultado de Kupitz, donde nos dice el número de independencia, acuérdense, el número de independencia de estas cosas es n-1 o n. Y por otro lado, usamos un resultado que nosotros descubrimos como un año antes de esto, de estudiar la hamiltonicidad, en la que básicamente establecimos que la conexidad de estas gráficas crece cuadráticamente con el número de puntos, con n. Bueno, esos dos resultados junto con este teorema de Erdős y Chavatal, nos dio para establecer la conexidad a partir de n mayor o igual que 9. Es un teorema clásico del área de hamiltonicidad, en la que dice que si el número de independencia es menor o igual al número de conexidad, entonces la gráfica debe ser hamiltoniana. Bueno, finalmente los últimos dos resultados sobre conexidad, les decía, aquí, este fue el primer resultado, de hecho, que obtuvimos en este rollo, y es una cota inferior para la conexidad. Y lo que es rescatable aquí es que esta cota es mejor posible para cada n. ¿Qué usamos? Bueno, usamos fuertemente una versión equivalente al teorema de Menger, pero que nos ha resultado bastante útil porque es mucho más simplificada. Y luego usamos fuertemente el teorema de Hall para emparejamientos en gráficas bipartitas. Ahí encontramos un modelo que da precisamente en estas cosas de emparejamientos en gráficas bipartitas, que nos permitió establecer el número de caminos requeridos. Y finalmente, también jugamos con un poco de inducción sobre el número de puntos. El último resultado es con Aurora Espinosa, Yachi y Ríos Castro. Y es también conexidad, pero ahora por el otro lado. Nosotros queríamos saber, bueno, ya sabemos una cota inferior, qué onda por la parte de arriba, y bueno, acá no pudimos encontrar un resultado mejor posible, pero sí un asintótico mejor posible. Entonces, este resultado pues aún le falta, no nos gustó mucho, tuvimos que conformarnos con resolverlo en el asintótico.
Y los ingredientes que jugaron fuerte acá son estos. Bueno, los conjuntos de puntos tresimétricos. Miren, aquí consideren un arco del círculo yendo del 0,0 al 1,0, muy pegadito, muy aplastadito, o sea, un arco un círculo muy grande. Pónganle los puntos que quieran y luego simplemente roten los 120 grados y 120 grados. Bueno, resulta que la conexidad que da la gráfica de disjuntez que viene de conjuntos de este tipo, precisamente le pegan a nuestra cota. O sea, la conexidad de estos es muy grande. Y encontramos una relación bonita, fuerte, directa entre el grado mínimo de estas gráficas de disjuntez y el número rectilíneo local de cruce de Kn. Y bueno, dada esa relación y el teorema de Bernardo y Silvia, en el que resolvieron, en el que encontraron el valor exacto de todas esas, pues empujaron fuerte para acercarnos a ese resultado. Finalmente, también pues, el teorema de Hall, el teorema de Menger, también jugaron de manera importante. Y esencialmente esos son los ingredientes que usamos. Ya por último les menciono lo que no ha salido. Bueno, pues lo primero, no nos gusta nuestro resultado asintótico superior. Por otro lado, solamente el convexo y la doble cadena han sido más o menos fáciles o no fáciles, han sido posibles de resolver. No hay muchas familias, por ejemplo, los tres simétricos, etcétera, están implícitos aquí. No, yo creo que resolver la conexidad exacta para conjuntos tresimétricos le daría a este de arriba. Y creemos que los conjuntos de puntos convexos son extremales en el sentido de que en este rollo son extremales en el sentido de que son los que menos colores necesitan. Y finalmente la pregunta grande, que es estudiar el valor de dn para n mayor o igual que 17. Entonces, esas son algunas cosas que podrían trabajarse. Y bueno, muchas gracias, mi amor.